Y bueno, en el seminario de hoy va a presentar Mario Vázquez, ¿sí? Que junto con Blanca Camargo, que hoy no pudo estar acá en el seminario, pero en conjunto nos van a presentar corregime Mario cualquier cosa, pero es una serie de trabajos, en particular dos trabajos que se pueden titular como un enfoque humanista para el turismo. Así que bueno, Mario, adelante. Muchas gracias. Eh, Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bárbaro y vemos las diapositivas bien. Gracias. De repente tenemos problemas de conexión en la universidad. Cualquier cosa me avisan. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar unos 50 minutos. La doctora Camargo llega en 45 minutos y se extiende un poco la charla, pues ella seguirá el, pues sí, el intercambio, ¿no? De ideas y está dando clases ahorita y yo a las 10 horas, a las 10 en México, 12 horas allá en Uruguay, pues tengo que ir yo a clases, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho que conforme vayan surgiendo las preguntas, las pudiéramos platicar, ¿no? No esperarse hasta el final. Hay varios temas y de repente, pues uno de estos temas puede quedar ya muy atrás, ¿no? Entonces, mejor hacer la pregunta, la conversación, y creo que esa es una manera más dinámica de llevar la charla, ¿no? Si están de acuerdo. Em, Recientemente en la Universidad de Monterrey fundamos un laboratorio de innovación humanista en el turismo, ¿sí? Este, y les vamos a platicar, o les quiero platicar en unos 10, 15 minutos brevemente por qué se fundó y cómo llegamos a esa idea de promover un laboratorio de innovación humanista en una industria en particular, ¿no? Eh, para, para nosotros, bueno, el turismo es fundamental, ¿sí? En México es una de la principal fuente de divisas extranjeras. Tenemos zonas pues muy bien posicionadas, ¿no? Casi icónicas como la Riviera Maya. Y entonces el COVID-19 exacerbó algunos de los problemas, ya quizá que todos conocemos, ¿no? Quizá todos nos hemos sentido en alguna visita turística, ¿no? Que nosotros somos parte de un problema, ¿no? Entonces, crecimiento de desmedido, el overtourism, el impacto ambiental, el calentamiento global, la explotación laboral de una industria donde muchos de los empleos no son formales, ¿ok? Inequidades, una repartición, pues, muy poco equitativa de los beneficios del turismo, ¿no? Obviamente, turismo sexual, trata de personas, problemas que se han denunciado en México y en varios otros destinos de América Latina, discriminación, xenofobia, particularmente dirigido a grupos indígenas en nuestro país. Entonces, la industria turística tiene, digamos, un desarrollo en cuanto a investigación muy importante, tiene journals de un impacto alto, y eh, yo no soy especialista en la industria turística, yo soy especialista en emprendimiento indígena, ¿no? Entonces la parte bueno, dentro del emprendimiento indígena, una de las líneas naturales es el turismo, ¿no? Entonces, por ahí fui poco a poco empapándome de la industria, pero mis colegas sí son especialistas en la industria turística y fuimos generando ideas, ¿no? Para realizar algo de investigación en el tema. Este, eh, Como les mencionaba, pues México casi siempre presenta récords de turismo. La mayoría de las regiones tienen ya implementados pues, elementos icónicos, rutas, senderismo, playa, muchísima playa en México, ruinas,
cenotes. Entonces, es muy atractivo para el turista visitar México. Entonces, pues la industria turística genera cerca de 4 millones de empleos y se convierte en una de las principales que tiene el país, ¿no? Utilizamos siempre, bueno, hasta el momento hemos utilizado case examples de México para tratar de ilustrar problemáticas que seguramente suceden en otros sitios, ¿no? Pero pues desde nuestro conocimiento, ambos, tanto la doctora Camargo como yo, hicimos nuestras tesis en regiones turísticas de México, así es que tenemos algo de conocimiento de la situación, ¿no? Entonces, tenemos ya un pico de casi 4,5 millones de empleos que por la situación ya conocida, pues ha decrecido un poco, ¿no? Sin embargo, pues ahorita está el repunte de la actividad turística alrededor del mundo y México no es la excepción. Otra situación eh, que puede generar todavía mayores injusticias, inequidades, desigualdades, son las características propias del empleado turístico, ¿no? Generalmente hay una temporalidad, ¿no? Hay periodos vacacionales intensivos donde se contratan de manera temporal a muchos pues de los que participan en la industria. Requiere pocas habilidades, la mayoría de los trabajos, ahí los salarios son bajos, son muy pobres, ¿no? Las condiciones laborales también. Hay explotación laboral muy bien documentada en México, segregación por género, y los casos más dramáticos en Riviera Maya incluyen acoso sexual, inclusive intentos de violación de turistas extranjeros a personas indígenas, generalmente jóvenes que limpian los cuartos, ¿no? Y muchos de estos casos, tristemente, pues el hotel no respalda al empleado, no respalda al turista por miedo a que se haga un daño a pues tenga un impacto en, eh, en sus ingresos, ¿no? Entonces, generalmente, pues apoya en este caso, al que tiene mayor posibilidad de generar un quebranto a la empresa, al hotel, al resort, ¿no? Entonces, hay un lado oscuro del turismo, que pues nos obliga, ¿no? a generar investigación al respecto. Particularmente decidimos nosotros empezar nuestra investigación con una de las minorías más afectadas, ¿no? Hay diversos grupos minoritarios que se ven afectados en la industria, no solamente empleados, también consumidores, ahorita vamos a ver de qué forma, pero pues nosotros hemos enfocado nuestros trabajos a grupos indígenas, ¿sí? 1 de cada 8 personas más o menos en México es indígena. La pobreza en este grupo es altísima comparado con la media en México. Cerca del 80% no tiene beneficios sociales, un seguro médico, ahorro para el retiro, en fin, ¿no? Hay condiciones para la explotación, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera hablan español, entonces a la hora de firmar un contrato no saben lo que están firmando. Obviamente hay un estigma, ¿no? Negativo sobre todo lo que es indigenismo. Hay una inclusive burla a sus rituales, a sus creencias, discriminación, racismo. Creo que si alguno de ustedes ha ido a Riviera Maya, de repente se montan shows o espectáculos tratando de mostrar la cultura, pero estos espectáculos no dejan de ser eso, ¿no? Y muchos de ellos hacen un uso incorrecto de la cultura, los emblemas, los simbolismos indígenas, y eso se considera pues denigrar y degradar la cultura indígena o las diversas culturas indígenas que conviven en un sitio como Riviera Maya, por citar el más popular, ¿no? Pero tenemos Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, San Miguel de Allende, San Cristóbal de las Casas, muchos sitios donde todavía hay cultura viva, ¿no?
comunidades indígenas expuestas a un turismo masivo. Uno de los grandes proyectos del presidente en turno es desarrollar el Tren Maya, un proyecto muy ambicioso para conectar la Riviera Maya con otros sitios arqueológicos, pasando por la selva. Entonces, pues uno de nuestros primeros trabajos fue alertar sobre lo que implicaría, ¿sí?, llevar 2 millones de turistas a través de la selva maya cuando me parece que ahorita está recibiendo 20,000 turistas, ¿no? ¿Sí? Imagínense pasar de 20,000 a 2 millones. ¿Qué implicación tiene para estos grupos indígenas que muchos de ellos se han opuesto al proyecto, ¿no? Entonces, ahí ya hay una violación a la dignidad y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, es un grupo particularmente expuesto a este lado oscuro del turismo. Entonces, obviamente se investigan, ¿no?, estos temas o se denuncian estos temas para cambiar el paradigma, ¿no? Para tratar de que haya más justicia, más equidad, los beneficios sean equitativos, que haya mayor participación y empoderamiento de estos grupos en las decisiones que se toman, ¿no? Que haya empleos dignos, empleos decentes, ¿sí? Que cambie el paradigma turístico para no cosificar la cultura, ¿no? Conceptos como slow tourism, ¿no? O sustainable tourism, pudieran ayudar a esto. Sin embargo, nosotros empezamos hace yo empecé a colaborar con mis compañeros de turismo hace unos 4 o 5 años, precisamente cuando estaban aprobando el proyecto del Tren Maya. Y yo pertenezco a una red de investigación humanista, ¿no? International Humanistic Management Association. Y le mencioné a mi colega, a Alejandra Camargo, que me parecía que el concepto de dignidad central en la teoría de administración humanista podría ser interesante aplicarlo o analizarlo en la industria turística, particularmente hacia grupos minoritarios como los grupos indígenas. Entonces, ella me mencionó que no había mucho escrito sobre dignidad en la industria turística y decidimos pues, que había una oportunidad fuerte de investigación. Los marcos conceptuales en turismo enfocados, a pues atender las condiciones de injusticia, desigualdad e inequidad, no estaban tomando en cuenta el concepto de dignidad, ¿no? Por lo tanto, pues en la red de administración humanista, pues ya tenemos bien digerido, ¿no? El término, ya tenemos varios marcos conceptuales, ya conocemos un poco cómo podría funcionar políticas laborales, cómo se ven las empresas enfocadas en proteger la dignidad de todos los grupos, no nada más de los empleados. Entonces, ahí vimos una oportunidad importante de investigación. Los reviewers se interesaron mucho, al punto que uno de los reviewers después nos pues preguntó, ¿no?, si habíamos sido nosotros los que habíamos enviado ese artículo. Le gustó mucho, se sumó al grupo, se sumó al laboratorio. Encontramos mucho eco, tanto en la Asociación de Administración Humanista Internacional como en varios colegas de la industria turística para desarrollar esta línea. Entonces, la administración humanista pues pone en el centro la dignidad como el fin último de la organización, ¿no? Proteger la dignidad de todos los grupos de interés, siguiendo un poquito la teoría de Freeman, ¿no?, de las teorías de grupos de interés del 84, en el cual pues una compañía podría florecer en la medida que satisfaga, ¿no?, o que cree condiciones de bienestar en todos los grupos que la afectan, ¿no?, o que afecta. Entonces, empezamos a hacer el análisis de un primer artículo sobre el Tren Maya y cómo se vería el concepto de dignidad aplicado a
un megaproyecto turístico, ¿no? ¿Cómo se vería si el gobierno mexicano hubiera reconocido el valor intrínseco de estas comunidades indígenas? ¿Cómo se hubiera visto el proyecto si se hubiera respetado la libertad, autonomía y autodeterminación de las personas indígenas de decidir y participar en el diseño del proyecto, que al final de cuentas va a pasar por su comunidad, ¿no? En México, las comunidades indígenas eh, tienen autonomía y autodeterminación. Quiere decir que no es, el gobierno no puede imponer un proyecto sobre territorio indígena. Tiene que buscar el consenso, y mucha de la investigación que hicimos fue que los consensos no se hicieron de acuerdo a los protocolos internacionales, sino que se omitieron, ¿sí? O se validaron muchas veces en español, ¿no? Con una comunidad que la mayoría de los miembros pues no habla español. Entonces empezamos a encontrar cosas raras en esta implementación de, eh, pues de los protocolos necesarios para validar, ¿no? Un megaproyecto tan grande como este. Y empezamos a sugerir prácticas organizacionales para que básicamente en el Tren Maya nos surja algo parecido a lo que vemos en Cancún y en Riviera Maya, que es un servilismo, ¿no? Que las personas indígenas ocupan los últimos o los puestos más precarios. Eh, Pareciera que las ganancias son para las grandes cadenas hoteleras, los grandes grupos de empresarios mexicanos y extranjeros, y hay un cinturón de pobreza inmenso alrededor de Cancún, pues que ningún turista ve, ¿no? Y esto se repite en muchos centros turísticos, ¿no? Donde a veces hasta por seguridad te piden no salir de la zona delimitada turística. Lo vivimos, personalmente lo he vivido, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Entonces, eh, pues desde la parte del punto de vista organizacional, pues tratamos de sugerir cómo deberían construirse las empresas que van a llegar a estas comunidades y las empresas que van a surgir de estas comunidades, turismo comunitario, ¿no? Indigenous Entrepreneurship, para que compitan en igualdad de condiciones, para que no suceda lo que está sucediendo en Cancún, ¿no? No ves una cooperativa indígena, no ves una empresa dirigida por trabajadores, o no ves un sindicato fuerte de grupos indígenas, ¿no? Entonces, eh, empezamos a trabajar en ese aspecto y bueno, pues utilizamos las directrices de administración, de la teoría de administración humanista, ¿no? Seguimos mucho la definición de Kant, ¿no? El valor inalienable, la incondicional de cada ser humano, aquello que no puede ser comprado, ¿sí? A pesar de que pues un contrato, ¿no? De prestación de servicios o de un contrato laboral, pues incluye un tema ahí, ¿no? Este, podrías verse como una cosificación, ¿no? Eh, no lo, no lo creemos así en términos de la red, y creemos que por delante de un contrato, ¿no? O de una descripción de puesto que te obligue a hacer algo, está el respeto a la dignidad de las dos partes, no nada más en este caso, de la persona indígena, ¿no? Ser tratado como un fin, y no como un medio para los fines de otra persona, sería uno de los principios que guía la investigación humanista, ¿no? La gestión humanista. Por más de 25, 30 años que ha existido este grupo, este ha sido uno de los principios rectores, ¿no? Entonces, en este caso particular, nos hemos enfocado mucho en la dignidad cultural, ¿sí? Hay elementos culturales que no están siendo respetados, inclusive están siendo violentados dentro de la cultura indígena, multicultura indígena, diría yo, porque conviven en México, hay cerca de 70 grupos indígenas, y muchos de ellos se encuentran en Riviera Maya. Entonces,
A veces parte de la discriminación es pensar que todos pertenecen a un mismo grupo, que todos son mayas y que todos se comportan de la misma manera o tienen las mismas creencias, ¿no? Entonces, eh, muchas de las recomendaciones, ¿sí? Eh, se, se enfocan en promover esta dimensión de dignidad cultural, ¿no? Entonces, solamente uno de las dimensiones de dignidad. Hay varios marcos conceptuales que nos permiten pues, a generar recomendaciones dentro de las dimensiones que conforman el concepto de dignidad. Bueno, básicamente en la industria turística pues, se visualiza como un trabajador que pasa de ser visto como un recurso perezoso, deshonesto, que necesita ser supervisado, controlado, que a veces se le percibe como ignorante, como, ¿sí? Como una persona incapaz de dirigir, de aprender, de ser promovido, ¿sí? A un concepto de seres humanos con capacidad de libertad, autonomía, necesidades y aspiraciones, y cuáles serían las políticas de la empresa para lograr esto, ¿no? ¿Sí? Eso fue, ¿sí? A grandes rasgos lo que generó algunos artículos de investigación que hemos publicado y pues la aparición, ¿no? Cerca de hace unos meses apenas del Laboratorio de Innovación Humanista en el Turismo de la Universidad de Monterrey. Hemos hecho también nuestra propia investigación sobre las dimensiones que explican la dignidad, particularmente en la industria turística, ¿no? Sí, buen trato, inclusión, respaldo de supervisores, reconocimiento de los clientes, equilibrio laboral personal, autorrealización, cosas tan simples como no juntarles los días de vacaciones a las personas, ¿no? Para que puedan ir a su comunidad, ¿no? A visitar a sus padres, son elementos que violan la dignidad del empleado, ¿no? Entonces, México eh, es típico que descansas un día a la semana, ¿no? Pero pues como tienes un contrato temporal, no tienes derecho a vacaciones, entonces es imposible que puedas ir a tu comunidad indígena cuando solamente descansas un día a la semana, ¿no? Y no lo puedes juntar con otros días. Entonces, muchos de los entrevistas, ¿no? Que han hecho estudiantes de la Universidad de Monterrey o nosotros, pues indican que pues es muy triste, ¿no? Que haya gente que no ha regresado a su comunidad en 4 o 5 años porque no tiene un día de vacaciones, ¿no? Eh, entonces, este es un poquito el contexto, ¿no? En el cual pues nosotros estamos desarrollando nuestra investigación. Uno de los primeros artículos que sacamos fue Humanismo, Dignidad y la Justicia Indígena, el análisis del proyecto del Tren Maya en México, pero lo utilizamos como un case example para proponer un marco conceptual, ¿sí? Sobre cómo eh, restaurar, ¿sí? Proteger y promover la dignidad de las personas indígenas en la industria turística. Entonces dimos recomendaciones puntuales para cada uno de estos tres elementos, ¿no? Restauración, protección y el human flourishing, ¿no? El florecimiento, ¿no? De las personas a través de eh, del concepto de dignidad, ¿no? Cómo se verían las políticas de la empresa a través de esto. Eh, Este año se publicó algo ya enfocado en un grupo de interés específico que es los empleados turísticos, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente tomamos el turismo, sí, los empleados indígenas y pues generamos ya recomendaciones puntuales para esto. Ya no estamos hablando de un megaproyecto, ya estamos hablando de el empleado tradicional, ¿no? En la industria turística, cuáles serían sus perspectivas para que mejorara su situación y su bienestar. Entonces, hemos estado trabajando en diversos elementos, ¿no? Eh, Tratando de, pues sí, como dice el laboratorio, innovar, ¿sí? Nuevos, por ejemplo, nuevas métricas para la medición de dignidad. Ahorita estamos trabajando en cómo podríamos medir dignidad.
para que, pues sí, obviamente poder fomentar el tema, sí, ya aplicarlo, ¿no? Hacer consultoría o hacer ya tener herramientas puntuales para poder promover esto en, en este tipo de destinos, ¿no? Y estamos pues obviamente con la validación de los instrumentos. Eh, Estamos también desarrollando investigación en otros grupos minoritarios, ¿no? Yo estoy trabajando con una profesora del área de marketing sobre las violaciones a la dignidad que enfrentan familias que tienen un niño con discapacidad, ¿no? Muchas de estas familias no tienen opción de tomar unas vacaciones porque pues no hay una coordinación y no hay tampoco muchas opciones de empresas de turismo, hoteles, transportes, que tengan una infraestructura que le inspire confianza a estas familias y por lo tanto pues hay una vulneración a su derecho al ocio, ¿no? Y desde ese punto estamos enfocándonos en familias con niños con discapacidad. Entonces estamos analizando ahora desde el punto de vista de la teoría de grupos de interés, cuáles serían la corresponsabilidad tanto de estas familias como de cada uno de los actores de la industria y el gobierno es para generar pues las condiciones adecuadas para que estas familias puedan tener vacaciones como quizá cualquiera de nosotros puede tener, ¿no? Entonces, personas con discapacidad, poblaciones vulnerables, familias no tradicionales, comunidad LGTBI. Entonces, eh, estamos empezando y hay pues sí, muchas aristas que todavía no están exploradas. Así es que creemos que esto puede tener implicaciones importantes para la investigación en turismo. Y pues a mí me interesa particularmente la parte indígena, ¿no? Cómo se va transformando este, la industria pues, tristemente es un empleo natural para una persona indígena ir a, a donde está principalmente el turismo concentrado y pedir trabajo de lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces termina siendo empleado y discriminado en su propio territorio, ¿no? Obviamente la visión humanista es una administración que beneficia a todos, ¿sí? Y equitativo, ¿no? Turistas, empresarios, pequeños productores, pequeñas empresas familiares, comunidades indígenas, trabajadores, gobierno. Y pues hay que hacer investigación en cada uno de estos grupos de interés. El trabajo es mucho y también obviamente antes de terminar con la charla, pues las implicaciones en otras áreas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, yo soy especialista en emprendimiento indígena. Hay implicaciones también aquí en mi área de lo que hemos investigado. En otras disciplinas, ¿no? Entiendo que ustedes son una facultad amplia con diversos expertise y también me gustaría escuchar si las implicaciones que ustedes piensan que tienen este tipo de administración humanista, el concepto de dignidad aplicado a las problemáticas que enfrentan en sus áreas de expertise. Siempre pues tratamos de buscar esa interdisciplinaridad, ¿no? Que va enriqueciendo las investigaciones que vamos realizando. Voy a parar aquí mi presentación. Mario, Les agradezco eh, mucho. una Adelante, pregunta, adelante. Mario. Eh, ¿No podrías más o menos contarnos cuáles son los empleos que tiene el sector indígena en el turismo? Y, digamos, yo no sé si depende también de la región, ¿verdad? Allí. Este, bueno, Eh, los empleos tradicionales son los no calificados, ¿no? Meseros, cocineros, jardineros,
las mujeres particularmente en la limpieza de cuartos, ¿no? En la limpieza en general del hotel o resort. Algunos son operadores turísticos, operarios, ¿no? Son los que, choferes, los transportistas, taxistas, gente que maneja la van o la camioneta que te lleva a conocer las ruinas, sí, hemos documentado cierta discriminación, ¿no? Algunas personas que tienen rasgos más indígenas suelen enviarnos a posiciones donde los turistas no lo ven, ¿no? A la cocina, ayudante de cocina, tratan O de sea, no exponerlos. difícilmente llegan a tener empleos de buen nivel, digamos. Sí, no, dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos es un esquema para promover, ¿no? La meritocracia, obviamente hay mucho talento, ¿no? Y es imposible que no existan personas que puedas promover a puestos de mandos, pero si tú vas a estos lugares, los que están en puestos de mandos, pues son personas blancas, ¿no? O que no tienen rasgos indígenas. Entonces, también obviamente hay un elemento ahí de que muchos indígenas no tienen escolaridad, ¿no? Ah, Pero pues los esquemas de entrenamiento para eso son, ¿no? Hay puestos que pues no es necesario, digamos, una preparación profesional, ¿no? Inclusive tampoco esto tendría que ser un impedimento para que pudieran acceder a puestos directivos o puestos de mandos. Miriam, adelante. sí, yo quería justamente poner el acento sobre la formación, porque ¿qué posibilidades tienen ellos de formarse? Porque no hay que pensar que alguien que es, no sé, jefe de maids en un hotel, eso se hace de un día para otro, hay un tipo de formación. Entonces, ¿hay algún acento puesto en eso? Y algo que tendría que ir sobre los patrones, que tienen que dar cursos de formación y que haya una carrera profesional. ¿Cómo se trata ese tema? Gracias. Sí, dentro de los grupos de interés que nosotros señalamos están las universidades. ¿Cuál sería el esquema para permitir dentro de los grandes hubs turísticos que las universidades pudieran dar becas para preparar a personas indígenas? Perdóname, pero yo no, perdónenme que te interrumpa, pero yo no pienso en universidades. Hay formación que, como los americanos se llaman vocational. Nosotros en Ballet, en Suiza los tenemos. O sea, todo el mundo hace formación. En Suiza, para servir en un bar tenés que haber hecho tus 4 años, o para trabajar en una librería. No hace falta ir a nivel universitario, porque si ya lo pones al nivel universitario, humildemente me parece que pones otra barrera. La Sí, barrera claro. de tener estudios superiores, secundarios, para poder entrar a la universidad. Pero es que no se puede hacer algo que sea profesionalizante sin que sea académico. En Suiza tenemos mucha experiencia en eso. Sí, no me refería a la universidad como el grado, sino a la universidad como el que tiene el expertise para dar la capacitación, el diplomado rápido al que puede ser el aliado del hotel en facilitar un curso de habilidades operativas, ¿no? Para que persona pueda hacer sí, alcanzar un mando medio básico. No precisamente obviamente es casi imposible, ¿no? Que una persona con un contexto que enfrenta condiciones fuertes de pobreza y que tiene un empleo de 8 horas pudiera estudiar 4 años, un grado universitario, ¿no? Pero entonces estamos tratando cuál sería el rol de la universidad que tiene el conocimiento, cuál sería la colaboración que tiene que hacer con los Yo quiero centros. hacer otra pregunta. Acá, por Adelante. ejemplo, no iríamos a la universidad, iríamos a las asociaciones patronales. En Suiza, las asociaciones patronales de restauradores y de hoteleros
tienen un sistema de formación de su gente, porque si vas a poner a un doctor en turismo a servir un café, yo te aseguro que el café no llega la taza llena, ¿no? Entonces, cada uno con sus cosas, y acá lo que hay es formación continua, además de los cafeteros restauradores. Tienen que ir todos los años a hacer cursos, gente que tiene 20 años de tener un restaurante, vienen todos los años a hacer cursos, y eso se ocupa, si querés, el sindicato, el fondo, sí, la Cámara de Restauradores del cantón, y todos los cantones tienen eso. Claro, evidentemente, si pensamos en poder hacer, no sé, la main currant, como se dice en los hoteles, ahí ya está un nivel universitario. Pero la cosa profesionalizante tiene que venir de la gente que lo sabe hacer. Y nosotros, la verdad que para trabajar con las manos, no sé mis colegas, pero yo soy bastante nula, y yo creo que estoy en el promedio de todos. Aquí, bueno, en México, probablemente en América Latina, hay un problema, pues no hay un sindicalismo fuerte, ¿no? Que pudiera generar estas negociaciones con las cámaras turísticas para generar esas condiciones de capacitación. La industria no tiene muchos incentivos a hacerlos, lo ve como un gasto, pues tiene a sus gerentes, ¿no? Puede contratar, ¿no? No tiene muchos incentivos a generar este tipo de cursos para minorías, ¿no? Lo sigue viendo como un gasto innecesario, y para eso tendría que haber un sindicato fuerte que lo obligara a promover, ¿no? Ciertas cuotas o ciertas minorías. Entonces, es complicado. Parte de las recomendaciones es tratar de fortalecer pues sí, las asociaciones indígenas, por lo menos no para capacitar, sino para empezar respetando los derechos laborales de los indígenas, ¿no? Ya ni siquiera es la parte de capacitación, es que no tienen, ni siquiera días de vacaciones, no tienen un contrato muchos de ellos. Ese es otro tema, una cosa no quita la otra. Ese es otro, no puedo más que estar de acuerdo con vos. No puedo más que estar de acuerdo con lo que decís, pero yo quiero decir, para que la gente pueda tener un progreso en el trabajo hay que tener una serie de formación. Si no, quiere decir que te lo tienen que dar porque sos indígena, y tampoco eso es respetuoso para ellos. Tampoco eso es respetuoso para ellos. Así que, bueno, mi gran sugestión es de poder hacer programas de formación que se pueden importar de otros países, de países que verdaderamente amamos lo que es la formación vocational, y se puede usar para eso. Y todo el mundo tiene que tener formación continua, no solamente los indígenas, todos, los rubios, los morochos, todo el mundo tiene que tener formación continua. Gracias, perdóname, es muy interesante. No, muy valioso tu comentario, y fue uno de los comentarios comunes de los revisores. Oye, bueno, esto aplica para todos los grupos, ¿no? No nada más para grupos indígenas, entonces deberías tratar de generalizar más el artículo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de justificar, ¿no? Cómo las personas indígenas sí tienen un contexto diferente de discriminación, y por eso la parte cultural, ¿no? Nos ayuda a diferenciar, ¿no? Y claro, la situación histórica de México, ¿no? De discriminación y de conquista, ha generado, pues, condiciones para los indígenas que sí son un poquito distintas. Es muy interesante el comentario, porque no es que no haya personas capacitadas indígenas, estamos refiriéndonos al conjunto, a tratar de elevar, digamos, las capacidades del grupo, pero sí hay personas que tienen grados universitarios, hay personas que concluyeron la educación media superior, y que no vemos que se promuevan, ¿no? No hay una barrera, digamos, no hay una descripción de puesto que esté demandando un grado académico. La mayoría de los indígenas pues no lo tienen, pero sí hay muchos que sí. Las políticas públicas del país en cuanto a educación y combate a pobreza extrema han sido muy exitosas en los últimos 20 años. Entonces, sí hay personas, digamos,
capacitadas, ¿verdad? O bueno, al menos con los grados necesarios, y no los vemos en puestos. Eso es cierto, porque si me perdonas, yo me voy a callar porque estoy monopolizando la cosa. Pero yo estuve estudiando el tema de propuerturismo, hice un proyecto con Naciones Unidas en Salvador, bueno, y publiqué algunos papeles, y he leído bastante lo de Cancún, y por ejemplo, algo que es totalmente cierto, es que cuando tienen que tener guías de turismo, que tienen que explicarle a la gente de Cancún lo que fue toda esa cultura y qué sé yo, traen a gente que viene de otras ciudades que no tienen nada que ver, pero hablan francés e inglés. Sería mucho mejor a esos guías que la gente que habla español los contrata y además se los considera como guías ilegales, que esa gente se lo forme en inglés y en francés y que verdaderamente puedan hacer algo auténtico. Y eso es fundamental, porque quiero decir, ahí tenés un argumento en cemento armado. Y eso, así que lo que vos decís yo lo conozco. Hay gente que está capacitada, hay gente que le faltan instrumentos, y hay gente que está capacitada y lo discriminan por un problema étnico, lo que es inaceptable. Pero yo te puedo decir que todos los que fuimos inmigrantes alguna vez en algún lugar del mundo vivimos eso. Pero eso es aparte. Porque vos sos inmigrante y no es tu país. No hablo más, perdonen. Puedo meter una. Gracias, mira. No, yo te quería plantear 3 temitas de temario que me parece que son interesantes en el contexto de lo que vos decís. Uno me parece que es el tema del conocimiento ancestral, digamos, y cómo entraría eso en el turismo, ¿verdad? Porque eso es parte del bagaje cultural de las comunidades indígenas, que les pueden dar, digamos, que ellos tienen para aportar y que es exclusivo de ellos. Ese es un tema. Otro tema es cómo se ve el tema, digamos, cómo a ver cómo lo puedo explicar. Digamos, buena parte del turismo que se hace en las comunidades indígenas se hace en su territorio, utilizando su destino, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué manera la comunidad se beneficia? Porque yo creo que no solo debería ser con el empleo, sino también siendo ellos los, llamémosle así entre comillas, propietarios del medio, ¿verdad? De qué manera, digamos, es ese uso de su territorio para el turismo debería beneficiar a la comunidad. Y el tercer punto, los 3 puntos, digamos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero bueno, el tercer punto que me parece que es fundamental es el tema de la intermediación. O sea, el turismo internacional que llega a las comunidades indígenas llega a través de intermediarios. O sea, por ejemplo, nosotros el otro día estábamos hablando con unos amigos que trabajan con las comunidades indígenas de Iquitos en Perú, ¿verdad? Que organizan tours en los parques nacionales de allí, ¿verdad? Y tours que los europeos pagan muy bien, ¿eh? O sea, pagan cifras altas, pero claro, si no fuera porque están las agencias europeas y demás a través, esos turistas no llegarían al lugar, ¿verdad? Pero digamos, entonces ahí está otro tema más también, que es cuál es la tajada del producto que se llevan los intermediarios y cuánto queda en la comunidad. Sí, muchas gracias, Gabriel. Es el estudio de toda la cadena de valor. Esos fueron los últimos proyectos que estuvo haciendo Naciones Unidas, eran eso. Estudiar la cadena de valor y dónde se quedaba el dinero. Por ejemplo, yo hablo del café, es un tema que yo conozco porque un poco he participado. ¿Dónde se quedaba el dinero? Y el dinero se lo llevaba el tipo que tenía los hangares, el warehouse, para poder acumular el café. ¿Qué hizo Naciones Unidas? Les dio dinero para hacer el warehouse. Entonces ahí liberó una parte del valor agregado significativo. Bueno, en el turismo es lo mismo.
me gustaría discutir con vos horas, porque community base, voilà, todas esas cosas, yo cometí un papel hace un tiempo, si querés te lo mando. Sí, muchas gracias. Parte de las recomendaciones son casos diferentes al de Riviera Maya que hemos visto sobre cómo el conocimiento indígena puede generar otro tipo de turismo, un turismo más cultural. Hay comunidades donde, por ejemplo, hay empresas comunitarias de medicina tradicional, entonces el turista puede ir a tratarse algo, ¿no? A través de la herbolaria, a través de diferentes elementos. El conocimiento indígena desarrollado en emprendimientos que pudieran promover, ¿verdad? El mismo conocimiento indígena. Ese es un poquito algunas de las recomendaciones de los artículos ya fuera del contexto del empleo, ¿sí? Obviamente una de las recomendaciones más fuertes en el proyecto del Tren Maya es cómo podríamos, ¿sí? Generar las empresas comunitarias y que no llegaran los grandes, esa intermediación de la que hablas, ¿no? Ya vemos noticias de cadenas hoteleras tratando de sobornar al gobierno mexicano para quedarse con los sitios más atractivos, ¿no? Donde están las ruinas, donde están los cenotes. Eso solo va a degenerar en dinámicas tradicionales, ¿no? De servilismo de la comunidad en su propio territorio. Y los beneficios para la comunidad van a ser, pues, prácticamente nulos, ¿no? Aunque tienen un empleo precario, pues no hay que dejar de ver que ellos tienen autoconsumo, ¿no? Entonces muchas veces la comunidad termina, aunque tenga un empleo, termina resintiendo una transformación social por estas empresas, ¿no? No es del todo cierto que el empleo genere mayor bienestar cuando de manera pues milenaria estas comunidades han subsistido sin el turismo, ¿no? Entonces, es interesante la parte de la intermediación que comentas, es algo que también hemos analizado, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? ¿Ok? Y cómo podemos promover algo parecido al comercio justo, ¿no? En la industria del café. Entonces, ese también es un tema pendiente que tenemos que generar, pero casi todo termina en la capacidad de negociación de las comunidades o de los grupos minoritarios para hacer valer sus derechos, ¿sí? Como la comunidad indígena cuando logra generar una empresa turística y llega a cierta escala, pues obviamente empieza a permear a toda la comunidad y los niveles de marginación empiezan a sucumbir, ¿no? Hacia la prosperidad, no solo económica. Entonces, hay un punto de quiebre en el que una empresa comunitaria indígena puede ya gozar de los beneficios, ¿no? De la escala, y puede competir, digamos, pues sí, con los grandes agentes turísticos, ¿no? Tradicionales que encontramos en los centros. Entonces, pues mucho pasa por recomendaciones de, pues, cómo el gobierno puede abrir estos espacios, qué conocimiento tenemos para la organización. Hay muchas comunidades que tristemente tienen conflictos con la comunidad vecina o entre ellos. No es tan fácil generar las empresas turísticas comunitarias. Entonces, pues estamos trabajando con diferentes artículos en diferentes aristas, ¿no? Y este último fue particularmente en el empleo, ¿no? Pero sí señalamos que pues esto no era la solución, ¿no? Digamos, el dinero mayoritariamente se va a seguir quedando en los empresarios, ¿no? Aunque se repartan unas condiciones más justas de empleo.
y pues hay que apuntar hacia otro tipo de turismo. Y hablando de intermediación, pues ya se han generado algunas agencias turísticas que están desarrollando un turismo más inclusivo. En México tenemos al ganador del Gold Prize, que es una empresa que se llama Rutopia, que genera rutas turísticas a través de comunidades y todo el dinero se queda en las comunidades. Pero es un concepto de slow tourism, ¿no? La misma comunidad te hospeda en sus cabañas o a veces en la casa de las personas, te enseña a cocinar, te enseña parte de su cultura, te muestra tus sitios sagrados, vas caminando a la siguiente comunidad, te recibe otra familia, ya son conceptos, pues sí, diferentes, ¿no? Ya muy fuera del paradigma, ¿no? Tradicional del turismo. Entonces, pues es interesante también rescatar esos casos y documentarlos como una alternativa a lo que pareciera una solución encasillada en un sistema que no está funcionando bien, ¿no? Y estamos tratando de aplicarle un parche. A ver, sí, ahora me hizo acordar eso, Mario, al tema de, digamos, de toda una literatura que hay del turismo como una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Y el turismo como una estrategia de mejorar la distribución del ingreso, ¿verdad? Y claro, todo lo que venís planteando, digamos, de alguna manera es una crítica bastante fuerte a este símbolo, digamos, a este eslogan que hay. Una cosa, creo que en el chat hay alguna pregunta, Mario. No sé si la miras tú ahí. Y después yo no me acuerdo si Lucía iba a comentar aquí algo hoy o, bueno, Lucía que está por ahí, nos dirá. Hola, sí, tuve la oportunidad de leer los dos trabajos, me parecieron súper interesantes y hay cosas que no sabía que eran tan como profundas, o sea, el tema de discriminación y las condiciones de trabajo que tenían los indígenas. Y bueno, con lo que estuvieron comentando ahora, por ejemplo, ustedes mencionaban el tema de la discriminación como institucionalizada, o sea, que ya no es un tema solo del sector turismo, sino de toda la sociedad, entonces por ahí la falta de interés o de acción de los dueños o patrones y de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, de generar estas instancias de enseñanza y de capacitación para los diferentes grupos indígenas. Y quería saber, por ejemplo, de las recomendaciones que ustedes mencionaban en los trabajos y las responsabilidades para el gobierno y para la industria, si ustedes trabajaron después de presentar el trabajo con alguna empresa en especial o con alguna organización que sepan que están como tomando alguna de estas acciones y tal, que estaría bueno para después, ¿no? Hacer como un caso de estudio como los que ustedes proponen en los trabajos. Muchas gracias por la pregunta. Ya está con nosotros la doctora Blanca Camargo. Y yo me voy a tener que retirar porque me están esperando mis alumnos, pero les agradezco mucho el espacio. Y al final me parece que está el contacto. Si hay alguna oportunidad de colaboración con el laboratorio, la vamos a agradecer mucho. Buenos días, ¿cómo están? Perdón, no me pude unir antes, pero estaba en clase y trabajo muy de cerca con Mario pues en el desarrollo de esta visión humanista y alcancé a oír una pregunta sobre la implementación en las empresas. Precisamente este semestre estamos haciendo un estudio para implementar la política de open hiring o contratación abierta de migrantes en empresas turísticas. Estamos haciendo una investigación exploratoria para determinar si los hoteleros y los gestores turísticos estarían en disposición de contratar personas de grupos vulnerables en sus organizaciones. Y por grupos vulnerables, pues nos referimos, por ejemplo, a migrantes, población transgénero, indígenas, mujeres cabezas de hogar, personas con pasado delictivo. Estamos en esta etapa de exploración para saber pues cuál es su perspectiva, cuáles serían los motivantes que harían que las empresas contrataran. Y el modelo Open Hiring trabaja
de una manera en que no se le piden requisitos al aplicante. Es decir, se hace una lista de las posiciones abiertas y el primero que aplica es el primero que obtiene el trabajo. Y esto aquí ayuda a que personas que tienen barreras para ser contratadas, como por decir un pasado delictivo, ¿sí?, tengan la oportunidad de volver al ciclo de la vida digna, con estas oportunidades laborales. Entonces vamos a ver qué tan... ¿Las empresas son privadas? Sí, estamos haciendo el piloto con empresas privadas, ¿sí? Para ver la apertura que hay hacia contratar personas de grupos vulnerables, sin restringirlas a los procesos, o sin someterlas a los procesos de reclutamiento tradicionales, ¿no? Que tienes que llevar tu hoja de vida, tu pasado judicial, pasar ciertas pruebas psicométricas, pero muchas poblaciones pues no van a pasar ese primer filtro, ¿sí? Por lo tanto, pues no les queda otra opción que volver a sus andadas o volver a círculos de pobreza, de violencia, de pandillas, porque no pasan los primeros filtros del empleo. Y el Open Hiring es eso, es quitar esos filtros para que la gente pueda unirse al trabajo, obviamente con capacitaciones, con sistemas de apoyo, pero tener la oportunidad de tener un trabajo digno en la industria turística. No sé cómo sea la situación en Chile, aquí en México pues hay muchas barreras y pues estamos tratando de derribarlas. No, creo que, gracias Blanca, buen día. Buen día. Mirá que creo que primero que nada quedó creo una pregunta allí en el chat, si la querés mirar, porque yo le dije justo cuando se estaba yendo Mario, ¿no? Y no, Sí. creo que la situación, digamos, nosotros en Uruguay en realidad no tenemos comunidad indígena. Somos un país que los españoles exterminaron a los indígenas. Y entonces, pero creo que la situación que tú planteas es similar en el resto de los países de América Latina que tienen comunidades indígenas, incluida la Argentina también, ¿no? Porque en el norte tienen los aymarás, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? O sea, el tipo de discriminación que sufren en cuanto al empleo en el turismo y al uso de su territorio para el turismo es similar a lo que sucede en México, ¿no? Entonces te decía, tenés una pregunta en Y el chat. no solamente las comunidades indígenas, ¿no? Hay grupos que son discriminados históricamente, pueden ser afrodescendientes, puede ser la comunidad transgénero, ¿sí? Puede ser personas con pasados delictivos que son sometidas a esta estigmatización. Ah, sí, claro, no. Lo que pasa es que Mario, digamos, entró la presentación en las comunidades indígenas, por eso que Sí. nos referíamos específicamente a eso, ¿no? Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo trabajo con Mario. Mi tesis doctoral fue con comunidades indígenas en la Riviera Maya, examinando cómo se perpetúan patrones de discriminación y de racismo, ¿no? A través de la industria turística, la exclusión, los estereotipos a los que son sometidos y por los cuales no se incluyen en la toma de decisiones. Nosotros hablamos con secretarios de turismo y le preguntábamos, ¿por qué no hay un consejo consultivo maya? ¿Sí? Tomando decisiones a la par o en conjunto con los hoteleros. Y la respuesta era, es que son indígenas, son buenos trabajadores, pero no tienen las capacidades. Entonces ya de por sí, sí hay estereotipos que impiden que sean considerados al mismo nivel que el resto de la población o el resto de los grupos de interés. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, para cambiar la forma de gestionar el turismo, hay que cambiar los patrones culturales que tenemos como sociedad. Sí, claro. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Lucía, no sé si querías decir algo más. De lo que mencionabas recién, por ejemplo, en lo del Tren Maya, las autoridades, por ejemplo, mismo, no tomaban en cuenta a los grupos de indígenas, y estuve viendo que ahora recientemente se están en juicios para poder suspender las obras en determinados sitios, que bueno, que los jueces decidían que sí, que se suspendían, pero después volvían para atrás. Ahí todo el tema de intereses económicos y, bueno, autoridades que, como mencionaron, capaz que están siendo corrompidas, digamos. Sí.
Sí, creo que sigue en proceso porque todavía está todo en construcción. Sí. Sí, y la información para ellos debe ser también muy inclusiva, ¿no? Muchas veces asumimos que hablan español, muchas veces asumimos que manejan la terminología que manejamos todos, y el lenguaje también es una forma de exclusión. Tenemos que buscar la forma de hacer llegar la información a todos de una manera que sea inclusiva, que no sea intimidante, que no sea elitista, ¿sí? Para que todos sientan que pueden tener esa capacidad de participar. Hay mucho por hacer en términos de humanismo, de dignidad, y pues esta es una línea de investigación incipiente. Será muy interesante ver si cambian crossculturalmente y estamos a sus órdenes. Dime, Martín. Sí, buen día. Muy interesante la presentación. Quería comentar respecto de Uruguay. Acá lo que sucede muchas veces, dado que ha sido como disparadora la charla, muy interesante, por cierto, lo que sucede en Uruguay mucho es que digamos, los beneficios del turismo no quedan en la población local, y los que logran, digamos, quedarse con o captar la mayor parte de los ingresos del turismo son o gente bien que es de otros lugares, como de Montevideo, la capital, o incluso gente de otros países. Igual es un tema que no conozco tanto como para hablar con datos, pero creo que es una percepción. Sí, está más que probado que hay unas inequidades en la cuestión de captación de recursos, donde generalmente son el que más tiene poder en el destino. Generalmente, ¿quiénes son? Las cámaras, los hoteleros, el gobierno, ¿sí? Y son los que mayormente captan. Pero sí se utiliza la población local para la mercadotecnia, para vender la idea de gente local, ven a conocer a nuestros indígenas, pero son a ellos los que menos le llegan los beneficios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cristian, no sé si vos querías, porque me parece que le pusiste con el chat, pero no te... No, está bien, gracias, Gabriel. Eran solamente comentarios, no puedo participar activamente, pido disculpas, pero estaba escuchando atentamente. Muy amable. Bueno. Bueno, muy bien. Blanca, la verdad que ha sido un placer tenerlo por Una aquí. disculpa por no entrar antes, pero estaba en clase y Mario pues, me ayudó con la presentación. Mario es una muy buena presentación, así que no te te dejo bien representada. Gracias. La verdad que estuvo muy bien la presentación y siempre es interesante, digamos, meterse en temas, digamos, como este, ¿verdad? Y bueno, para su vez nos introdujo en esta línea que tienen ustedes del management humanitario, digamos, ¿no? Bueno, no, te comento, Blanca, nosotros tenemos un workshop también, porque creo que yo te mandé la información, si no le pido a Martín o a Verónica que te la manden, que nos vamos a juntar en noviembre en Chile, en Santiago de Chile, ¿sí? Por si quieren participar, el workshop es un workshop que nosotros tenemos de hace ya unos 14, 15 años, y va a ser en modalidad híbrida también, así que, y creo que más o menos puede ser acompasado con el workshop que organizan también la gente del sur de Chile, pero que no es no es específico como el nuestro, que es en economía y administración. Con gusto, con mucho gusto. Bueno, muy bien, entonces, si alguien tiene, ahí está, ahí te mando el email, pero creo que lo teníamos ya, ¿no? Sí, Martín. Sí, aquí comparto mi correo por si quieren seguir intercambiando perspectivas, Perfecto. opiniones, ver la posibilidad de hacer un estudio en conjunto. No sé, Verónica, que me parece que está recién llegada de México y no sé si pasó por Monterrey, pero bueno. Bueno, entonces, muchas gracias. A todos los esperamos entonces en el siguiente seminario. Dentro de 15 días, ¿cuándo cae? Creo que hay un seminario que no vamos a tener porque es feriado en Uruguay, ¿verdad?
Ahí está, ahí tenemos a Verónica, que recién estuvo visitando México, así que podía haber hecho alguna pregunta, alguna cosa, pero bueno. ¿Dónde estuviste, Verónica? No, no llegué tan al norte. Fui al centro esta vez. ¿A Oaxaca? ¿Ciudad de México? Bueno, Oaxaca estuve la vez pasada. Sí, esta vez fui por Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, más para ese lado. Qué bonito, muy lindo Sí, todo. Yo soy súper colombiana, pero enamorada de México. Sí, sí. Mira, nosotros ahora estamos en Bogotá, justamente. ¿Colombiana de dónde sos, Blanca? Barranquilla. Ah, barranquillera. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y fuiste a parar a Monterrey, entonces. Nada que ver el paisaje. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Bueno, eso. Muchas gracias a todos por estar. Creo que nos encontramos entonces recién dentro de 4 semanas, ¿verdad? Sí, por ahora este es el último y nos tomaremos un descansito. Sí, así que por eso volvemos en septiembre, digamos. ¿Está bien? Gracias, Blanca, y nos estamos viendo y esperemos vernos por aquí, por la vuelta. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.